en la universidad, como profesores, hacemos algunas cosas que no nos gustan, tenemos carga de trabajo burocrático, feo, del que nos quejamos mucho y seguro que nos oís quejarnos, pero a veces también tenemos algunas alegrías y hoy, para mí, de verdad, es uno de esos días en los que voy a tener una satisfacción enorme, porque María Bolaños es una autora a la que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo y hoy tengo la ocasión de decírselo a ella no la conocía personalmente y de decirlo en público. Y además estoy segura de que a partir de ahora esa admiración la vamos a compartir. Ella es licenciada en Filología Románica, entonces, aunque toda su trayectoria ha estado dedicada a la historia del arte, bueno, pues con esto vuelve a la raíz. Sobre todo, quizá la conozcáis por su labor como directora del Museo de Escultura de Valladolid. Yo creo que fue una labor extraordinaria la que hizo, que cambió completamente, por lo menos en mi caso, cambió completamente la experiencia que yo tuve de ese museo. Y para empezar me demostró que el museo puede ser una obra en sí mismo, una obra creada a partir de otras obras, pero sus exposiciones, cuando yo las he visto, las he leído como obras literarias, porque los textos eran magníficos y porque eran exposiciones que tenían una narrativa coherente y enormemente sorprendente. Eran además exposiciones que a partir de obras clásicas, medievales, renacentistas, barrocas, ofrecían una lectura absolutamente contemporánea. Y es que yo creo que las obras del siglo XIII, del siglo XV, del siglo XVII son contemporáneas nuestras y nosotros solo podemos leer, creo que, bueno, podemos hacer una lectura arqueológica, pero sobre todo las recibimos de una manera contemporánea, nos hablan a nuestro aquí y ahora. Entre esas exposiciones, la primera que mencionaré es una que se tituló Lo sagrado hecho real. A mí me pareció una exposición que me abrió los ojos. A partir de piezas que la verdad yo conocía, estaba tan harta de verlas que ni siquiera tenía demasiada curiosidad. Quiero decir, yo he vivido mucho en Valladolid, conocía perfectamente la Semana Santa, las piezas de la imaginería, pero cuando las vi en aquella instalación teatral que me pareció aquella exposición, de verdad comprendí la dimensión espectacular y la comprendí mejor en esa exposición que en las procesiones de Semana Santa. Y comprendí además la conmoción cultural que tiene que ser para un protestante ver toda esa imaginería. Y es algo que sabía, pero no había sentido. Y lo sentí por primera vez viendo esa exposición, por la distribución de las obras, por la iluminación extraordinaria de la instalación. Bueno, realmente la exposición era una obra. Y me encantaría que pudierais hacer un viaje en el tiempo y verla, porque os daría otra idea de lo que son esas obras que todos hemos visto. Tiempos de melancolía, una exposición que muchos habréis visto y que ha sido una referencia y que sigue teniendo como continuaciones o actualizaciones. El otro día dio una conferencia en el Prado sobre la melancolía, la construcción cultural de la melancolía en las artes, en las letras. Últimos fuegos góticos. Hijo del Laocoonte, Berruguete y la antigüedad pagana, también maravillosa. Una que a mí me gustó mucho, que se llamaba Almacén, el lugar de los invisibles, con piezas que normalmente no se exponen. Estaba allí la venera de San Benito, que era impresionante. Y luego había un momento de la trayectoria de la exposición en que aparecías delante de un montón de esculturas de vestir, las que tienen la cara y las manos y el resto es de palo o de palo recubierto de tela. Y el efecto
de todos aquellos maniquíes sin terminar. Bueno, era maravilloso. Y sobre todo quiero referirme a No Finito, el arte de lo inacabado, que enlaza con el tema de la conferencia de hoy y que, bueno, para mí fue una experiencia que me abrió los ojos. Esa exposición sobre lo inacabado como una tentativa de infinito, que es por lo menos lo que yo entendí después de esa exposición, que en sí misma era una especie de ensayo sobre la infinitud extraordinario. Y muy relacionada con esa exposición, la exposición permanente de la Casa del Sol, que es uno de los espacios del Museo de Escultura, con copias de obras clásicas griegas y latinas, que simplemente es un espacio en el que a mí me gusta estar. O sea, ya no es que vayas a hacer una visita y ver las obras, es que da gusto estar allí, y los textos son unos textos que nos iluminan permanentemente sobre nuestra sensibilidad contemporánea hacia, antes lo hablábamos, el original, la copia, el fetichismo material en cuestiones artísticas, pero también afecta a lo literario, al manuscrito. Bueno, allí además se han llevado a cabo algunas exposiciones de autores contemporáneos como Miró o Baltasar Lobo, en diálogo con las piezas clásicas que han sido extraordinarias. Y no añado nada más. Me da muchísima satisfacción presentarte, María, y te agradezco mucho el que hayas aceptado participar en esta actividad del máster, y doy gracias a Patricia, la directora del máster, por permitirme hacer esta presentación. Nada más, muchas gracias. Me hace mucha ilusión volver a donde empecé hace 50 años, que es a la filología, a la filología románica, como se llamaba entonces, y que siempre es una cosa que he tenido ahí en el trasfondo de la cabeza, aunque profesionalmente no haya podido ejercer tanto, ¿no? Pero bueno, para mí sí que fue importante, aunque con independencia de cómo fueran los estudios en esta facultad, pero me armó bastante la cabeza mi paso por esa especialidad, así que justo ahora, si hace 50 años en que terminé la carrera, nunca me imaginé que podría hacer este circuito vital en bucle y acabar aquí tan contenta de haberos conocido y de estar en un sitio en el que ha sido importante en mi vida en muchos aspectos. Voy a hablar efectivamente de ese tema relacionado con la exposición. Sigo teniendo el mismo resfriado desde hace 20 días y entonces tengo una voz un poco floja. Pero bueno, espero poder terminar. Bueno, muy bien, con este título, Inacabadas, fragmentarias, destruidas, imperfectas, que podría tener todavía una secuencia de adjetivos muchísimo más larga, yo quería referirme justamente a esto, ¿no? Yo parto de aquella experiencia que fue el proceso de construcción de aquella exposición muy compleja, pero muy atractiva, que hicimos en plena pandemia, además, sobre este tema, ¿no? El tema de lo inacabado en el arte, que es una cuestión absolutamente capital, una categoría decisiva, un problema estético y casi yo diría que hasta un género artístico en sí mismo, ¿no? Se podría escribir una enciclopedia de miles de páginas sobre esta cuestión. Sería casi como contar la historia del mundo desde Adán y Eva, ¿no? Podríamos hablar de la historia del arte de lo inacabado, desde las cuevas del Paleolítico hasta la última exposición del Patio Herreriano. Es cierto que la historia del arte suele fijarse mucho más en las obras maestras, en las obras concluidas, perfectas,
Pero es verdad también que las obras de arte tienen muchas formas de existir y que son mucho más numerosas las obras imperfectas, interrumpidas, abocetadas, abandonadas por accidente, abandonadas con intención, concebidas en sí mismas como fragmentos. Hay muchas categorías del inacabamiento, como vamos a ver, y las causas que pueden dejar una obra a medio terminar son también muy diversas, ¿no? Puede ser el mero afán de experimentar. No sé si las imágenes en la pantalla se ven con una gran precisión, pero es necesario tener luz en la sala por el tema de la transmisión, ¿no? Así que un poco de imaginación añadida y de color a lo que estamos viendo. Decía que puede ser el mero afán de experimentar, como este maravilloso autorretrato de Picasso hecho a los 19 años, Picasso con peluca, imitando a Velázquez, pero haciendo ya una propuesta de lo que va a ser su trayectoria en el futuro. Puede ser también una de las causas el desánimo o una distracción o la pérdida de un cliente o un fracaso, la obra no puede seguir, puede ser un problema material o conceptual, puede ser la razón la falta de interés, la escasez de confianza del autor. Vamos a ver ejemplos distintos de todo esto. Y son muy numerosas las obras que han quedado en suspenso a causa de la muerte de su autor. Por ejemplo, este enigmático arte de la fuga que Bach, cuando ya estaba ciego y enfermo, dejó detenido abruptamente en un compás poco antes de morir, legando a las generaciones del futuro una obra llena de mensajes en clave y que ha tenido un posterior desarrollo por parte de muchos músicos contemporáneos. O este otro retrato de historia trágica, en el que es un retrato que Sorolla está haciendo a Mabel Ric, que es la mujer de Ramón Pérez de Ayala, el escritor, y justamente estando pintando el cuadro, Sorolla sufre una especie de ataque, cae al suelo, casi sin sostenerse vuelve a intentar dar unas pinceladas de una manera un tanto desesperada, pero tiene que abandonar y a los pocos días muere dejando el retrato en este estado. Claro, ver una pieza de Sorolla a medio terminar nos dice mucho de su método de trabajo, es muy ilustrativo de su proceso creativo. Luego terminaba edulcorando un poco las obras, pero aquí vemos una pintura muy brava, muy agresiva, un poco chirriante incluso. Las obras que han quedado truncadas por la muerte de un autor son realmente una leyenda rodeada de un prestigio enorme en la historia del arte. Conmovieron ya a Plinio el Viejo, el autor romano, que dice literalmente: la última obra de un artista es causa de una admiración mayor que las acabadas, porque en ellas se puede seguir los pasos de su pensamiento. Y esa admiración especial se debe también al dolor que nos produce saber que la obra se truncó mientras la estaba realizando. El ejemplo más canónico de una obra inacabada, el modelo, la referencia, este sí aparece en las historias del arte al uso, es La tumba de Julio II de Miguel Ángel, un proyecto colosal, inconcluso, que persiguió al escultor durante 40 años y que nunca pudo concluir, ¿no? Él lo llamaba la tragedia de la sepultura. Es un proyecto que se terminó alargando indefinidamente por razones muy distintas, cambios en los contratos, cambios en la opinión del Papa, selección de los mármoles muy complicada, desacuerdo en el diseño, etc. Pero es probable que la presencia de esos restos que, por ejemplo, de estas figuras de los esclavos que Miguel Ángel no pudo terminar y que estuvieron durante años en su taller, le indujese a
reflexionar sobre la trascendencia de una obra inacabada. Y sea cierta o no esta leyenda, que no se ha podido confirmar, lo cierto es que se considera a Miguel Ángel como el padre de esa idea moderna del non finito, donde la forma inacabada parece esconder ya la esencia de la obra, es decir, una especie de paradoja por la cual la imperfección puede alcanzar la perfección. Y esto no era muy fácil de aceptar, y menos aún en el siglo XVI. Pero la modernidad se ha sentido cada vez más atraída por este carácter fragmentario y ha reservado un espacio de preferencia para el mundo de lo imperfecto. El mundo de lo imperfecto es más vivaz, es más auténtico, es más emocionante, está lleno de sugerencias, es dentro del conjunto del arte como un soplo de aire fresco. A diferencia de las obras de arte, de las obras maestras, que aparecen como envueltas en una especie de aura sagrada, intocable, que nos paralizan con su perfección, y mientras que una obra incompleta, abocetada, que descubrimos en un rincón, en una vitrina de la sala de un museo, se gana nuestra estima. Para los contemporáneos es más atractiva, tiene un centelleo especial debido a la sorpresa que nos causa, al hecho de que nos despierta el apetito de saber más, de adentrarnos en lo que hay ahí, en lo que falta, e intentar comprender. Esto significa que no apreciamos tanto los modernos el producto de un trabajo manual, artesanal, acabado en su factura, sino más bien el resultado de un esfuerzo creativo. Nos importa más el cómo y el quién que el qué. Es decir, no nos interesa tanto lo que el artista representa en la imagen, por ejemplo, Santa Bárbara, en este caso, de Van Eyck, sino qué pasaba en la cabeza de Van Eyck cuando decide hacer este boceto maravilloso, infinitamente más bonito que la obra terminada. En suma, que las obras inacabadas nos gustan porque son las que más se parecen también al mundo, que está siempre en estado de hacerse, en estado de tránsito. Esta idea de obra perfecta, obra inacabada, ha experimentado cambios continuos y las fronteras entre una y otra han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Si hacemos un recorrido muy rápido, porque no es el guión que yo voy a seguir, pero bueno, para hacernos una panorámica general, hasta el siglo XVI solamente una causa involuntaria podía explicar que una obra quedase inacabada. Por ejemplo, la tumba de Julio II de Miguel Ángel. Y era interpretado como un fracaso, como una tragedia, como decía él. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento la idea de totalidad, la belleza como algo completo, con mayúsculas, era una norma sagrada. Y así, por ejemplo, cuando en 1526, en una viña de las afueras de Roma, de lo que entonces eran las afueras de Roma, se encontró esta imagen, esta gran escultura, el Laocoonte, que apareció mutilado porque le faltaba un brazo, enseguida se encargó a un escultor, a Montorsoli, que restituyese el brazo derecho ausente. Y este inventó, aquí se ve muy bien el gusto de su tiempo, inventó una hipotética posición original, que era el brazo derecho extendido, sujetando una serpiente, formando una diagonal con la pierna, es decir, buscando una forma de regularidad, una forma de simetría, ¿no? La pierna izquierda alineada con el brazo derecho y el otro brazo y la otra pierna
doblados, ¿no? Esto formaba parte mucho de una cierta estética del Renacimiento en busca de la regularidad y del orden. Cuando apareció a comienzos del siglo XX el brazo verdadero, se descubrió que aquella posición de Montorsoli era errónea y que Laocoonte tenía el brazo doblado por el codo. Poco a poco, de todos modos, las obras abocetadas, imprecisas, que no servían para los encargos públicos, porque los poderes eclesiásticos, políticos, etcétera, tenían mucho interés en que la obra estuviese muy cerrada para transmitir un mensaje unívoco al espectador, pero fue creciendo la tolerancia hacia el non finito y esa distinción entre lo acabado y lo inacabado se hizo más porosa. Las obras de Rembrandt, como este retrato, son un ejemplo de ello. Es cierto que hubo épocas de perfección febril, ¿no? Radical, como fue el caso de los artistas neoclásicos, ¿no? Como este maravilloso, por otra parte, retrato de Ingres. Pero en el siglo XIX ahí sí que ya empezó a difundirse una sensibilidad creciente en torno al estatuto cambiante de la obra y lo inacabado empezó a abrirse de un camino de una manera muy decidida. Y la idea de obra de arte empezó a verse cada vez más devaluada y muchos artistas, de una manera muy explícita, programática, conceptual, renunciaron a un término que les parecía demasiado agotado porque además iba en contra de la idea de libertad artística. Y la libertad artística y la libertad en general es la bandera del siglo XIX, en política también. Y fueron los románticos los que convirtieron el non finito en una categoría defendida filosóficamente por todos sus filósofos y practicada en lo artístico. Admiraban, se extasiaban ante las ruinas del pasado y las recreaban en su pintura, como hace Friedrich, el pintor romántico alemán, pero también la belleza misma de los fragmentos, ¿no? Esta pieza de Géricault, con unos trozos de brazos, pies, etcétera, resultaba enormemente nueva para la sensibilidad del momento. Y de este modo, la obra de arte, la obra maestra, se iba convirtiendo en un anacronismo, ¿no? Una obra maestra en el sentido clásico, como la Mona Lisa, no era tanto para ellos una obra excelente como una obra indeseada. Nadie quería volver hacia atrás. Y pinturas que antes habían sido reverenciadas se convirtieron en, diríamos, en referencias de las que había que librarse porque eran muy desilusionantes. Y esto ya prosiguió un camino sin vuelta atrás. En el siglo XX y hasta nuestros días, y aquí no hay, claro, yo he elegido obras, pero como os digo, esto podría ser la historia desde Adán y Eva, es interminable la cantidad de ejemplos que hay, pero el uso, por ejemplo, del collage, que utiliza fragmentos de la realidad unidos a motivos propiamente dibujados, empezó a ser una respuesta muy radical, muy resuelta, con un deseo clarísimo de abrir la obra literal y también metafóricamente, ¿no? Por ejemplo, esta obra del año 69, me parece que es, de Robert Smithson, que hace esta inmensa espiral de piedra en medio del lago Salado. Aquí ya el concepto de obra inacabada, el concepto de obra maestra no tiene ninguna cabida, son categorías que han perdido toda cabida. Cortázar, en esa antinovela que es Rayuela, que es una obra deliberadamente de una
diríamos, de una construcción estructural deliberadamente fragmentaria, expresó este hartazgo de sus contemporáneos en un pasaje muy citado. ¿Qué es lo absoluto, Horacio? Mira, dijo Oliveira, viene a ser ese momento en el que algo logra su máxima profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido, y deja por completo de ser interesante. Así que vamos a intentar, como una especie de acercamiento a las obras de arte desde distintas ópticas, y vamos a empezar por las más fáciles, por las obras inacabadas, por la página en blanco, por el bloque de piedra sin desbastar, por ese momento tan emocionante del comienzo que está lleno de expectación interior, de los preliminares, ese momento en que la obra todavía no es, ¿no? Donde la mente del autor, del escritor, del poeta, ¿no? Del músico, discute consigo mismo en un momento en el que no está en estado de maestría, sino de receptividad, de apertura, de disponibilidad, abierto a la búsqueda, avanzando a tientas y seguramente perplejo ante la complejidad de lo que quiere lograr y dudando entre distintas opciones, ¿no? Y es ese momento en el que pasan las cosas más interesantes. El artista ensaya una forma, tantea, no conoce el resultado definitivo. El escenario de todo eso es el taller. Buscando imágenes del taller, me encontré el otro día con estos dibujitos de Ramón Gaya, que me parecieron muy poco conocidos y bastante elocuentes y que resumen muy bien esta idea de lo que pasa dentro del taller como un centro, como un lugar de creación y trabajo, como un santuario también de acumulación de ideas, ¿no? O esta otra imagen del taller de Giacometti con cabezas clásicas, pero también con las paredes del taller inundadas de bocetos, de cabezas, que es un tema que a Giacometti le obsesionaba, esto de la cabeza humana. Y la variedad, como os podéis imaginar, es absolutamente inmensa, ¿no? Las bibliotecas están llenas de apuntes literarios y este es un ejemplo quizá extremo, que es el de los cuadernos de Picasso. Picasso dibujaba sin parar en una servilleta en un restaurante, en cualquier papel que se encontraba, en un ticket de metro, y coleccionaba una serie de cuadernos que siempre llevaban esta primera portada, ¿no? Je suis le cahier appartenant à Monsieur Picasso peintre. Yo soy el cuaderno que pertenece al señor Picasso, pintor, calle Raviñán, etc. Y esos cuadernos están llenos de motivos de distinto tipo, ¿no? Y hace poco se hizo una exposición sobre precisamente este tema, los cuadernos de Picasso, pero también está el tema, por ejemplo, de la acuarela, que es un medio con el que se trabaja muy rápido y que por tanto permite muy bien el boceto. Esta es una acuarela de Turner, el pintor inglés, diríamos, desde luego más importante de su época en su país. O, en el caso de la escultura, bocetos como esta cabeza de caballo empezada a trabajar por Lobo a medio desbastar y con unas indicaciones de por dónde debería ir ahondando el cincel para terminar de darle forma, ¿no? O esta otra maravilla, a veces nos encontramos obras verdaderamente geniales, maestras, de un virtuosismo prodigioso, ¿no? Como es estas dos piernas de una Madonna de Leonardo, que nos permite ver muy bien cómo trabajaba, ¿no? Cómo trabajaba el tema de los pliegues, que para él era muy importante, estaban llenos de vida y de movimiento.
o esta otra obra deliciosa de Perino del Vaga, también a medio terminar, que nos permite saber cómo era el proceso por el que avanzaba la pintura hacia su conclusión definitiva, o este otro autorretrato de Van Dyck. Gargallo, el escultor español de la vanguardia, utilizaba este sistema de plantillas de cartón móviles que le permitían probar las distintas vías que luego iban a dar pie a la obra definitiva, como ustedes ven en la pieza ya hecha con planchas metálicas, ¿no? Veamos este cuadro de un pintor escocés, James Drummond, no muy conocido, pero que era muy célebre por las narraciones históricas muy elaboradas que hacía. Es un panel inacabado que nos ofrece una ventana fascinante a su método de trabajo y que demuestra la metódica planificación del artista, su autoexigencia. Como ven, hay grandes zonas que todavía están intactas, salvo por la pintura de base o un dibujo, ¿no? La escena de la calle está simplemente evocada, construida con una aguada marrón y con unas manchas blancas, pero del otro lado el pintor ya ha decidido muchísimas cosas, ha decidido, bueno, les voy a enseñar el cuadro que hizo terminado, que es este, para que se queden así un poco con las mismas cosas que hay ya aquí. El pintor ya había decidido de qué color iba a ser el brocado de la reina, cómo iba a caer la luz sobre ese amarillo. Sabe ya que se va a tomar de la mano con la mujer que tiene enfrente, de espaldas a ella, que el hombre de su derecha lleva una armadura, aunque no tiene rostro, que la mujer que está tras ella va a llorar bajando la cabeza, y cómo serán los sombreros de los personajes, que de momento solo tienen un vacío rostro fantasmal. No sabemos por qué Drummond desechó completamente este boceto, que parece realmente perfecto, algo en la colocación de las figuras, una manga quizá en la figura de la reina María de Escocia, etc. De todos modos, después de dicho todo esto, sí que hay que concluir algo a tener en cuenta, y es que la idea de obra terminada tiene bastante de ficción, porque ¿cuándo se termina realmente una obra de arte? Esto era una cosa que preocupaba mucho a los artistas. Ese momento de cerrar la obra, de ya está concluida, está muy marcado por la ansiedad. Por ejemplo, Turner, ese pintor del que acabo de hablar antes, el pintor inglés, era muy conocido porque solía presentarse en la Royal Academy, donde se tenían lugar las inauguraciones de sus exposiciones, que eran siempre muy tormentosas, muy controvertidas, y un cuarto de hora antes de empezar la inauguración, cuando ya estaba empezando a llegar la gente, se presentaba ante la exposición con sus pinceles para añadir un toque final que le parecía imprescindible. No sabía muy bien cuándo había que parar. Y si vemos, por ejemplo, a Jackson Pollock en acción, ¿cómo sabía Pollock cuando no podía añadir una gota de pintura más, ¿no? O cuando se puede añadir un verso más, una frase más en una novela? Es una decisión que parece accidental, arbitraria. Esto es una discusión de los pintores expresionistas americanos de los años 50, que hacen incluso una reunión entre ellos para ver tú cuándo acabas un cuadro, y uno de ellos, no me acuerdo quién es, dice: yo le tengo que preguntar a mi mujer porque yo nunca sé cuándo he terminado, ¿no? No me acuerdo quién era. Bueno, vamos a pasar a otra forma distinta de entender el non finito, muy distinta de la anterior, porque vamos a ver obras ya acabadas,
que no lo parecen. Las anteriores eran inacabadas decididamente, pero estas son obras que pertenecen a una manera de entender el arte disconforme con el ideal de perfección, es decir, nunca querrán acabar. Y se sienten más atraídos por la libertad de factura, por la espontaneidad, por la sinceridad, por la rapidez también. Y por tanto se desentienden de todo acabado convencional. Es decir, la intención abiertamente es no terminar. Es una elección que fue siempre, en cada uno de los momentos, muy valiente. Esta decisión de quedarse en el caos. Como dice ya un tratadista del siglo XVII, de vivir asomado al precipicio. La obra conserva las huellas de su elaboración, pero ofrece una factura un poco desordenada, un poco rugosa, con transparencias, con partes claramente sin acabar, como esta maravillosa deposición de Rosso Fiorentino, un manierista del siglo XVI, porque fueron los primeros, quizá, estos manieristas, los que defendieron la negligencia en el trabajo artístico. Querían alejarse de Rafael, de Miguel Ángel, de los pintores perfectos, los de la belleza ideal, y ensalzar sobre todo lo que ellos llamaban el súbito furor, es decir, la primacía a la factura libre, a los borrones descuidados. Giorgio Vasari, que además de ser pintor, pero fue sobre todo un gran teórico del Renacimiento, con una autoridad muy respetada, decía que estas obras, cito, tienen más fiereza y mayor fuerza si son un bello esbozo que si están acabadas, porque son capaces de expresar la inspiración en unos pocos golpes. Un ejemplo también, quizá el gran ejemplo de la época, es el de el Tiziano más tardío, el Tiziano muy anciano, que nos dice un tratadista un poco posterior, cansado del ordinario modo de pintar a lo dulce y a lo sutil, inventó aquel otro extraño y subido de pintar a golpes de pincel grosero. Una de sus obras más extremas es esta, El suplicio de Marsias, de la que nunca podemos tener una buena reproducción en alta resolución porque está en Cracovia y el museo no facilita el acceso a esa pieza, y que es lo que ven, una especie de barrizal de carne, de sangre, ¿no? Es un sacrificio. Marsias está siendo despellejado por haber desafiado a Apolo con su música, y donde la obra solo puede ser comprendida a distancia. Es el ojo el que recompone en su retina lo que si se acerca mucho no ve más que como un amasijo de pinceladas. Y aquí Tiziano marca un punto y aparte en su manera de pintar, un viraje crucial, no solamente por lo que implica en sí mismo como manera de entender la representación pictórica, sino por algo mucho más importante, y es la importancia que da al espectador. Diríamos que Tiziano delega en el espectador la responsabilidad de entender, de distanciarse y saber lo que está mirando. No se lo da todo hecho, le hace trabajar y tratar de recomponer aquello que solamente se comprende a medias, ¿no? Es decir, empiezan a cambiar los hábitos visuales del aficionado, del entendido, que empieza también, por tanto, a apreciar esta idea de la abreviatura, la ligereza, lo indefinido, que son cualidades del gran arte por primera vez. Y además eso hace al espectador más inteligente.
y más activo. El Greco fue el pintor español, discípulo directamente de los venecianos, se formó cuando llegó a Toledo, venía de ese mundo veneciano. Fue el más abiertamente partidario de ese programa de desviarse de las reglas y practicar esta especie de desaliño, de rapidez de ejecución, de pulsión tormentosa, de extravagancia. Es un pintor claramente extravagante que convierte los cuerpos no en cuerpos armados, anatómicamente perfectos, sino una especie de llama sinuosa, mística, donde los colores son también colores extravagantes, ¿no? Esos blancos lívidos de los cuerpos, esos azules y rosas tornasolados, esos cielos que parecen una prolongación de los propios cuerpos, ¿no? Esos colores nacarados, carmesíes, violetas que a la vez son verdosos. Bueno, es una manera de entender la pintura que se encuentra dentro de este manierismo que rompe con las prácticas más canónicas del Renacimiento. Y esa práctica desarrollada por el Greco, pero también por la pincelada de Velázquez, por Rembrandt, por Goya. Esto que se llamaba pintar a la brava, pintar con esa velocidad, con esa rapidez, que deja áreas del lienzo sin pintar o huellas muy visibles de los contornos y que hace que la pintura sea un conjunto de impresiones difusas que exigen, como digo, un horizonte de comprensión al espectador mucho más activo. Bueno, esta elección fue ganando terreno con el tiempo y, sobre todo, fue la rebeldía de los románticos la que marcó este hito en el aprecio de la obra sin terminar, ¿no? Eugenio Lucas, por ejemplo, es considerado el heredero romántico de ese furor inventivo de Goya, de esas maneras crudas, bravas y desmañadas, tan expresivas, que sirven aquí, por ejemplo, para representar una escena inquisitorial con unos tintes tenebrosos, donde las figuras tienen un carácter fantasmal, ¿no? El pintor hace así también ostensible como la parte de cocina que tiene la pintura, ¿no? La idea de que el cuadro está hecho solo de pintura, que no le interesa tanto simular una verdad fingida que nos confunda, sino dejar claro que eso es una pintura. Y desde entonces esa idea de la pintura abreviada pues no ha dejado de ganar adeptos hasta el punto de que en el siglo XIX empezaron a proliferar los bocetos, los estudios, las obras inacabadas en el mercado artístico ya, no encerradas en el taller del pintor o compradas por un cliente como le sucedía con Goya o con Velázquez, sino en el público en general. Y, por ejemplo, en 1816, una fecha bastante temprana, la Academia de Bellas Artes de París dio reconocimiento oficial al boceto con un concurso precisamente de bocetos pintados, ¿no? Solamente un concurso para bocetos pintados, del que tenemos aquí una de las obras premiadas en uno de esos concursos, ¿no? Y a partir de ese momento se abre indefinidamente, se abre infinitamente este gusto por la pintura deshecha, irreconocible, ¿no? Este es el incendio de las casas del Parlamento, de Turner, una de las grandes obras, también muy polémicas y siempre en medio de escándalos y siempre vistas como una práctica marginal dentro de la ortodoxia académica, pero muy atractiva para los pintores, ¿no? O
Monet, que pinta esta vista de un bulevar parisino donde las figuras no son reconocibles. Esto de que las personas no tuviesen una cara reconocible y un cuerpo reconocible era absolutamente inadmisible para el gusto normal de la época, ¿no? Y todavía un poco más lejos, por ejemplo, un pintor como Degas, ¿no?, que nos presenta esta obra maravillosa, que es propiedad del Thyssen, con esta sombrerería, donde los sombreros que vemos expuestos en la propia tienda están hechos con una pincelada tan deshecha, tan a medio hacer, que se termina pareciendo mucho a la paleta del propio pintor, ¿no?, donde los colores están simplemente amontonados para luego hacer uso de ellos. Habría otro tipo de obras que serían las obras fracasadas, es decir, hablemos de aquellas obras que han quedado inacabadas, inconclusas, porque tenían como horizonte algo tan perfecto, una escala tan inalcanzable, que no podían progresar, no podían fructificar. Hay una larga tradición doctrinal, nacida en los griegos, en Platón, y que llega hasta el presente a través del Renacimiento, del Romanticismo, etcétera, que colocan la idea de perfección tan alta que todo resultado es forzosamente inferior, ¿no? Y el propio Miguel Ángel, en sus sonetos, canta con mucha frecuencia esta división, esta frustración entre su afán de absoluto, su deseo de hacer la obra perfecta y las realizaciones malogradas que se quedan siempre cortas y que le crean una enorme decepción porque no puede plasmar la belleza perfecta que tiene en la cabeza. Aquí tenemos una obra que es, por excelencia, la obra inacabada en estado puro, que es la Torre de Babel, sobre la que tantísima tinta ha corrido, un episodio bíblico, el más trágico y arrogante también de la historia, un relato, como digo, de la Biblia, en la que los supervivientes del diluvio universal deciden construir una torre. Todo esto nos suena bastante, ¿no?, con lo que acabamos de vivir. Esos supervivientes del diluvio universal deciden construir una torre tan alta que pudiese alcanzar el cielo, de tal manera que si llegase un nuevo diluvio pudiesen refugiarse en la torre. Pero los dioses se sienten amenazados por esta posibilidad de que los hombres en esa torre tan alta invadan y conquisten el cielo, que deciden confundir la lengua que hablan los trabajadores y, como no pueden ya entenderse sobre lo que quieren hacer, han de abandonar forzosamente la obra, ¿no? Vemos en la parte de abajo esa actividad, esa febrilidad, ¿no?, de arquitectos, ingenieros, planos, piedras que están ya preparándose, ¿no?, el rey Nemrod que visita las obras, todo esto también tiene esta otra dimensión política, ¿no?, carretas, máquinas, planos, ¿no?, todas esas cosas, pero vemos ya también, Bruegel también nos empieza a avisar un poco del desastre que se está preparando, ¿no? Primero, la torre no parece muy estable, es como si fuese un barco a punto de naufragar, crece de una manera bastante anárquica y hay un desgarrón en la parte superior, ¿no?, casi como con ese color rojo que parece casi como de sangre de carne, ¿no?, desgarrada, y esa cumbre ahí con una nube, ¿no?, ese vaporcillo, que indican que eso ya tiene mal futuro, ¿no?, que es un proyecto que va a terminar mal.
Y la Torre de Babel quedó así como en el imaginario europeo como el símbolo de las ambiciones humanas que cuando son desmedidas conducen al fracaso. Esto es una metáfora, pero luego en realidad ha sucedido algunas veces, muchas veces cuando se trata de catedrales. La catedral fue la gran torre de Babel del occidente cristiano, una especie de casa celestial que quería expresar la unidad espiritual de la comunidad cristiana a través de un milagro constructivo, ¿no? Una arquitectura que fuese eterna, fluida, toda hecha de luz y de cristal, un prodigio de verticalidad que solo era posible lograr a base de mucho tesón constructivo, de generaciones y generaciones, pero que sufría periódicos derrumbes. Las catedrales góticas se derrumbaban las cabeceras cada cierto tiempo porque la técnica de la época no estaba suficientemente preparada para acometer esas enormes alturas que a veces había una especie de carrera también por la altura de la catedral en cada una de las ciudades, ¿no? Y esas pretensiones inalcanzables se frustraban con mucha frecuencia, ¿no? El caso de la Catedral de Valladolid es otra de esos proyectos frustrados, la muerte del rey, la muerte del arquitecto, sucesivas reformas, añadidos, accidentes, derrumbamientos y finalmente la parálisis definitiva, ¿no? O, por ejemplo, la Catedral de Colonia, que siempre tuvo durante mucho tiempo una aguja torcida que nadie fue capaz de enderezar hasta pasados algunos siglos. O este otro proyecto, también un tanto babélico, monumental, que fue la idea de Chillida, Eduardo Chillida, de perforar una montaña en Canarias y crear dentro de la montaña un gran espacio que fuese tan grande como el Panteón de Roma y que, lógicamente, era tan temeraria en su ambición que también terminó fracasando. Querría hablar también de obras, voy a ver si puedo ir un poquito más deprisa, de obras indecisas, de obras en las que el inacabamiento es un poco más complicado, tiene un carácter más conceptual, es como una propuesta estética, pero es una imagen muy querida de ciertas épocas y de ciertos estilos, ¿no? Son obras, empecemos por una bien sintética sobre esto, son obras que tienen este carácter caprichoso, incoherente, ¿no? Que está como en estado de cambio, que está terminada pero no lo aparenta, que tiene una forma claramente inestable, ¿no? Son formas que aparecen, se deshacen, entendemos, no entendemos, vemos un mundo mutante, ¿no? Esta obra bastante conocida de Archimboldo en realidad es esto, es un cestillo vegetal vuelto del revés, ¿no? Bueno, y hay un vasto repertorio de posibilidades también en este campo que apela también a la imaginación y al desconcierto del espectador, que se ve sometido a esta especie de vaivén visual de entender, no entender, reconocer, no reconocer, ¿no? Reflexionar sobre la metamorfosis es meditar sobre ese momento en que cualquier cosa se puede transformar en otra, ¿no? Ahí está este carácter inacabado, ¿no? Para comprender hay que moverse, ¿no? Todo es muy confuso y implica esta idea de transformismo, ¿no? El texto clásico del transformismo fueron las Metamorfosis de Ovidio, que son una verdadera Biblia para pintores, poetas, escritores,
una obra de arte de la literatura latina, pero muy leída, un clásico muy leído, fusilado por pintores en el Renacimiento, en el Barroco, Tiziano, Velázquez, Rubens, etc., ¿no? Aquí tenemos dos obras bien distintas que nos cuentan la misma metamorfosis. Dafne huye de Apolo. Los dos, Dafne no quiere huir y Apolo tampoco quiere a Dafne, pero los dos están siendo manipulados por los dioses, y el caso es que uno persigue a la otra y durante la persecución Dafne implora la ayuda de su padre, que la convierte en un laurel y por tanto la convierte en un árbol, y Apolo ya no tiene sentido en su persecución. El más decidido amante de las metamorfosis y las formas mutantes fue Leonardo. Leonardo, del que conocemos sobre todo las pinturas acabadas, pero que cuando vemos sus bocetos, cuadernos y cuadernos también, vemos esta idea de que para él las formas acabadas no tienen interés, ¿no? Siempre trabaja con esta especie de borrones saturados, embetunados, casi legibles, de cuerpos vaporosos que se mueven en distintas direcciones, que están en cambio continuo, perdón, y que le lleva a dejarse atraer enormemente por todo aquello que tiene un carácter de tormenta mental, ¿no? Por eso pintó tantas tempestades, tornados, diluvios, desbordamientos de ríos, etcétera, porque le gustaba mucho esta idea de que la forma, de que para atrapar la verdad de la forma tiene que capturarla en un momento de imperfección, en un momento de transformación. El siglo XVI experimentó mucho con este motivo del cambio, de la inconstancia, de la metamorfosis, quizá porque fue un siglo de crisis espirituales, de grandes cambios, de imperios inestables, y encontró una fórmula inspiradora que va también a explotar hasta la saciedad, que es el grutesco. Los grutescos eran aquellas decoraciones que los pintores del Renacimiento habían encontrado en el subterráneo de la ciudad de Roma, donde había permanecido enterrado la Domus Aurea de Nerón, que tenía este tipo de decoraciones. Y los pintores trepaban por entre las ruinas con unos hachones de luz y copiaban, a veces tumbados en el suelo porque no había sitio para ponerse de pie, copiaban estos motivos de origen romano, ¿no? Y se pusieron muy de moda en el siglo XVI, como ven aquí, ¿no? Estas figuras que están completas o no, suspendidas en el vacío, que se enroscan, que se convierten unas cosas, en otras, ¿no? Y que en cierta manera es donde se va a refugiar. Hay maravillosos ejemplos en toda Italia, pero también en España y en Francia, con este carácter un poco esotérico, caprichoso, fantástico, ¿no? Donde de un hilo cuelga una cosa que pesa tanto que sería imposible que pudiese mantenerlo, ¿no? Donde la pata de un caballo pues se convierte en el cuerpo de un hombre. Bueno, este tipo de diabluras, como dice Vasari, de extravagancia. Otra forma de capricho transformista fueron las anamorfosis. La más célebre de todas es la de Holbein, que consiste en manipular la perspectiva. El espectador se enfrenta a una masa de colores desconcertante, que no entiende muy bien qué es, como ese objeto que está en el suelo en primer término, y que solo se reconoce si el espectador se coloca en una posición rasante con respecto al cuadro, mira desde el marco y entonces reconoce una calavera, que es justamente lo que representa
esa figura ilegible desde una posición frontal. Y por seguir, pues podríamos poner muchos ejemplos del siglo XX, de esta mezcla, ¿no?, de mujer-insecto, como hace Miró, o este otro collage de Dora Maar, de una caracola, esto es un grutesco claramente, de una caracola surge la mano de un maniquí, o esta otra práctica que inventó Max Ernst, el surrealista alemán, que consistía en el frottage, que era pasar un lápiz, ¿no?, este juego infantil de pasar un lápiz por un papel que está colocado sobre una superficie rugosa, una tarima, una moneda, etcétera, emerge una imagen impredecible, casual, pero luego, ligeramente manipulada, se convierte en un objeto extraño. Bueno, hablemos casi ya para empezar a terminar de este tipo de obras que son las que tienen en cuenta una cuestión relacionada con toda obra de arte, que es el paso del tiempo con mayúsculas, del tiempo como categoría de la experiencia, ¿no?, y de la acción del tiempo sobre las obras de arte, ¿no? Este es un grabado de Hogarth, el pintor inglés, al que vemos a la figura del tiempo, un anciano, una figura alegórica, ahumando una pintura. Está tratando de envejecer mediante el humo, podría ser el humo de un fuego, una pintura nueva, ¿no? Es una crítica a una práctica del mercado de arte inglés, que era muy activo ya en el siglo XVIII, en el que habían aumentado mucho las falsificaciones que trataban de emular el paso del tiempo sobre obras recién hechas, ¿no? Esto todavía nos lo seguimos encontrando. Pero lo que nos interesa también es esto, que toda obra de arte tiene una vida histórica, tiene una aventura temporal y por tanto es interminable por naturaleza. Va atravesando los siglos, como vemos en estas ruinas de Friedrich, y le van sucediendo cosas, ¿no? No es una foto fija, no termina su existencia cuando el autor la concluye y la lanza a la vida pública, ¿no? A la obra le espera una especie de futuro imperfecto, ¿no? Y a medida que cruce los siglos, pues se modifica, se marchita, es maltratada, arde, muere, renace, se recupera y va incorporando cicatrices de toda esa historia. Pero es verdad también, nuestro gusto moderno es así, que esas heridas del pasado le dan un atractivo nuevo, que ganan en belleza y que despiertan una emoción porque nos hacen, diríamos, sentir la melancolía de lo que falta, ¿no? Plinio hablaba de esta poética de la ausencia cuando decía esto: emocionados por un tierno dolor, prestamos a estas obras maestras lo que han perdido, suplimos nuestro deseo, leemos en la obra toda la pureza del talento que lo concibió y vemos todas las bellezas que en ella brillaron en algún momento. Esta emoción de lo ausente empezó con esta pieza muy conocida, que es el torso del Belvedere, una pieza encontrada también en el Renacimiento, un desnudo masculino sin cabeza, sin brazos, sin piernas, no tiene más que muslos y un torso y una maravillosa espalda que no vemos aquí, pero el hecho mismo de estar incompleto le dio una gloria absolutamente inmortal, ¿no? Esto contradice un poco esto que he dicho, que en la Italia del Renacimiento toda escultura tenía que ser concluida como fuese, había que añadirle lo que faltaba. Pero a Miguel Ángel le encargaron que completase esta obra y rehusó completamente la invitación porque le parecía que la obra estaba ya terminada, no tenía nada más que decir, no le hacía falta la cabeza ni los brazos, toda la fuerza de la obra
estaba ya en este fragmento artístico, que es quizá el fragmento más célebre de la historia del arte. Las obras de arte no solamente se ven mutiladas o desgastadas por el efecto del paso del tiempo, sino que a veces han sido destruidas intencionadamente. Y toda guerra tiene sus víctimas artísticas y particularmente las estatuas, ¿no? Las guerras de los protestantes contra los católicos, nuestra guerra civil, en la que muchas obras padecieron esta práctica de arrancarles los ojos e intentar cortarles la cabeza a golpe de hacha, la guerra de Siria reciente, ¿no? Los budas de Afganistán, ¿no? Bueno, los ejemplos son absolutamente incontables. Pero hay también obras contemporáneas que simulan el paso del tiempo, que simulan la erosión que produce el tiempo. Y la creación contemporánea ha encontrado un gusto muy grande en las máscaras, por ejemplo, de Julio González, que simulan esta especie de corrosión del bronce, como si el rostro hubiese sufrido algún ataque violento, ¿no? Y por hablar de algo un poco más anecdótico, pero interesante, estos experimentos fotográficos de José Manuel Ballester, que toman una obra clásica, Las Meninas en este caso, y dejan el escenario vacío de las figuras humanas, permaneciendo solamente el lugar, el paisaje que las acompañaba. O algo más, diríamos, una vuelta de tuerca conceptual, un poco más refinada que lo de Ballester, las obras de Lucio Fontana, que acuchilla sus lienzos, creando esta especie de heridas que aceleran el deterioro y el envejecimiento de la pintura, porque además también en el campo material, porque la restauración de una obra de Fontana es enormemente complicada. Y nos quedaría una dimensión final, que ya termino, de lo inacabado por inexplorar, que hablaría, como decía Carmen al principio, de lo que no se termina nunca por naturaleza, de lo que parece lo que es o parece ser infinito, ¿no? El no infinito como reverso de lo infinito. Lo infinito es una noción abstracta que no podemos ver, solamente podemos pensar en ella, pero sin embargo en el orden estético sí que encontramos una gran cantidad de propuestas que podríamos empezar, por ejemplo, con el Aleph, el cuento de Borges, que es la gran cita literaria del siglo XX sobre lo infinito, ¿no? El personaje del Aleph cuenta cómo le fue mostrada una esfera resplandeciente diminuta, apenas unos centímetros, donde estaban todos los lugares del orbe desde todos los ángulos y todos ocupaban el mismo punto, ¿no? Era una visión, dice, siniestra, insoportable, porque pasaban tantas imágenes y tantas dimensiones del universo que le sobrepasaba, pero a la vez extraordinariamente atractiva. Y leo un pasaje breve. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de mármol, vapor de agua. Vi desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, etc. Un texto muy largo. La imaginación de lo infinito es muy larga en el arte. Los artistas supieron encontrar recursos.
La idea de un fondo sin límites, infinito, lo encontramos, por ejemplo, en estos códices purpúreos paleocristianos, que son maravillosos ejemplares muy antiguos. Lo encontramos también en los tapices medievales, como la Dama del Unicornio. Encontramos el infinito en los fondos de oro de la pintura tardogótica y lo encontramos también en los paisajistas holandeses del siglo XVII, Ruysdael, por ejemplo, que crean estos horizontes bajos con mucho cielo y donde por primera vez en la historia de la pintura vemos un infinito que es continuo, natural y profundo, y que fue uno de los grandes hallazgos del barroco, esta capacidad de representar un infinito continuo. Los pintores inventaron esta ficción espacial que lograba crear, por ejemplo, en las Inmaculadas de Murillo, esta idea de un espacio del universo que no tiene fin, que vemos inmediatamente que es infinito, que tiene una hondura ilimitada y que no deja de estar haciéndose eco de los hallazgos de Copérnico sobre la física del universo, que habían hablado por primera vez de un cosmos inmenso, hondísimo y eterno, como por ejemplo los grandes techos de la iglesia de San Ignacio de Roma y muchos otros que uno encuentra cuando viaja sobre todo en esta ciudad. Y después, en época contemporánea, esto ya realmente no tiene fin, es verdaderamente infinito. Malevich, San Francis, pongo ejemplos, en fin, muy casi cogidos al azar. La idea de la retícula y la repetición como un lenguaje idóneo para hablar de lo interminable. Andy Warhol propone aquí infinitos retratos de Marilyn y pongo, por ejemplo, dos casos de dos exposiciones muy recientes. Una exposición de una artista venezolana en el Guggenheim hace unos meses, Gego, una maravillosa exposición, y esta otra que pueden ustedes ir a ver en el Patio Herreriano de Hernández Pizjuán. Pero sería completamente contradictorio, y termino ya, concluir una conferencia sobre lo inacabado en el arte con una recapitulación final o con unas conclusiones. Así que voy a terminar con este conocido cuadro, que es una de las obras maestras inacabadas del siglo XX. El cuadro se llama Victory Boogie Boogie y fue la última obra del pintor abstracto holandés Piet Mondrian. La obra es una obra de 1944, que es el año que murió, y era una novedad extraordinariamente radical. Quedó incompleta por el fallecimiento del artista y la realizó cuando vivía en Nueva York, en uno de los momentos más sombríos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos acababa de declarar la guerra al Japón y la guerra parecía empantanada. Sin embargo, Mondrian era optimista. Quería que su cuadro fuese libre y asimétrico, sin equilibrios clásicos, y buscaba una expresión del ritmo de América, un ritmo que a sus ojos era completamente del ritmo europeo. Y se sirvió como inspiración del boogie boogie, que era un estilo de jazz bailable, muy rápido, galopante, etc. Y efectivamente el cuadro es como ese tipo de música. Tiene un efecto hipnótico, el ritmo es rápido, la melodía repetitiva, pero conserva una unidad original muy armónica. A Mondrian la realidad le parecía una tragedia desde muy joven. Le atormentaba el desorden de la vida real y su carácter caprichoso. Mantenía muy malas relaciones con la naturaleza y con la vida real. Y su biografía está llena de anécdotas de esta aversión por lo natural. Por ejemplo, se sentaba siempre de espaldas a los ventanales para no tener el paisaje ante sus ojos. Y no le gustaban los tulipanes naturales. Nina Kandinsky cuenta que una vez le quiso halagar con unos tulipanes y inmediatamente le pidió que los quitase de su vista.
Por eso quería hacer de su arte una especie de consolación para los humanos, un lugar de descanso. Quería con su pintura paliar la parte oscura de la existencia y por eso vivía rodeado de formas elementales geométricas, como su estudio de París, con los muebles colocados en ángulo recto, las paredes blancas y rectángulos de cartón pintados de colores primarios que componían un reino de orden y neutralidad emocional. Mondrian encontró esta neutralidad en el ángulo recto. Este es un dibujo preparatorio de Victory Boogie Boogie. Encontró, como digo, esa neutralidad en el ángulo recto porque decía que el ángulo recto excluye toda sorpresa y representa el equilibrio de los contrarios, es decir, evita la parte de violencia y de gesticulación que hay en las cosas. Y también se decidió por los colores primarios, el amarillo, el rojo, el azul, porque no se interfieren entre sí, no crean ninguna jerarquía y no tienen componentes pasionales. Y además introdujo un hallazgo estratégico muy original, que fue dar a su cuadro una forma romboidal, es decir, girar el marco, colocarlo en diagonal y colgarlo de un ángulo, con lo cual rompía completamente la idea renacentista de la pintura como una ventana abierta, el marco como una ventana que mira hacia el exterior. Mondrian recurrió una vez más, como venía haciendo desde que empezó, a la repetición, entendida como un principio estructural, como una fórmula que siempre le fascinó. En esta pintura, las líneas están segmentadas en distintos colores, las líneas a la vez forman planos, ahí está ambigüedad, y se dividen, se subdividen, se redividen, se multiplican, se parcelan, se repiten, se fragmentan. Es como una especie de mandala por esa dimensión metafísica y esa estructura repetitiva y abstracta que tienen los mandalas, y no es tan raro esta referencia teniendo en cuenta que Mondrian amaba la teosofía, el misticismo, los movimientos orientales, etc. El contraste entre la diagonalidad del marco y la ortogonalidad de la composición produce la impresión, y esto es muy importante para esa idea de infinito a la que me quiero referir, produce la idea de que lo que vemos es un fragmento arbitrariamente recortado de algo que en realidad puede extenderse en todas las direcciones, como si las líneas se saliesen del marco y emprendiesen una especie de fuga incontenible hacia un mundo absoluto. Tenemos la sensación de que si desplazásemos el perímetro seguiríamos encontrando también líneas de colores que se cruzan. El cuadro tenía que representar lo que para Mondrian era la metrópolis de Nueva York: caos y orden, estático y dinámico, algo siempre diferente y siempre igual, animado. Y trabajó 2 años, entre 1942 y 1944. En los últimos días en que estuvo trabajando, declaró a sus amigos que el cuadro estaba ya terminado, pero cuando estos regresaban había vuelto a cambiarlo por completo y había empezado de cero. El 23 de enero de 1944 cayó enfermo de neumonía, pero siguió trabajando en el cuadro. La misma tarde en que cayó enfermo, comenzó una revisión radical. Cubrió un gran número de cuadros coloreados con cinta adhesiva, se ve aquí mejor, y repintó algunos de los cuadrados más grandes. El 26 de enero fue trasladado a un hospital y el cuadro permaneció inacabado en el estudio, tal como lo vemos en esta fotografía hecha a los pocos días de desaparición por un discípulo suyo. Y nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María. Solo siento no haber traído un bolígrafo porque hubiera apuntado muchísimas cosas y lo he estado buscando y no tenía, pero me han ocurrido tantas ideas y había tantos ejemplos literarios que me parecía que tenían paralelismo con lo que ibas mostrando, que seguro que también se les han ocurrido a las personas del público, que os doy la palabra para preguntas o comentarios. Patricia. Muchísimas gracias, María. Aprovecho, tomo la palabra, que tengo el micro cerca. Esto ha sido un regalo inmenso y de una potencialidad como la literatura potencial, ¿no? Que se nos multiplican las ideas poniéndolo en relación con lo que estamos empezando a pensar, la literatura o lo inacabado en literatura. Y a mí lo que me ha entusiasmado es el enfoque abarcando el arte, mencionando las cuevas, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, hasta llegar a lo contemporáneo. Yo, que llevo un tiempo pensando en ello, porque me interesa personalmente lo inacabado, y me interesó muchísimo a partir de Leonardo da Vinci, que no conseguía terminar. No le interesaba, pero también hay quien dice que retocaba una obra, la dejaba, volvía, le daba otro toquecito y no acababa nunca. Y era un conflicto, no lo sé, no conozco la cuestión muy a fondo, pero a mí me interesó mucho para pensar obras inacabadas tanto por circunstancias históricas como por inhibición. Me parecía que la ceguera crítica que nos aqueja, porque de esto no se ha hecho historia y menos en literatura, ¿no? Es la misma que lo que quiero decir es los artistas han ido por delante y luego los demás vamos por detrás y ahora se nos ocurre pensar lo inacabado. Pero bueno, como tiene que ser, siempre un paso por detrás de los artistas y de los escritores, ¿no? Bien, las historias de la literatura están inacabadas. Todo lo que ha quedado fuera, tanto en Edad Media, Barroco, hasta época contemporánea, porque son borradores. ¿Por qué, me pregunto, en el Siglo de Oro muchos escritores guardaban los borradores? Si no les hubieran dado importancia, los habrían desechado. Y hay obras tachadas, inacabadas, comenzadas, proyectos de obras literarias en el Siglo de Oro, de los que no tenemos idea porque están ni siquiera no están ni catalogados. Hay que ir a los archivos y encontrarse con esos. Bueno, eso un agradecimiento, una felicitación y bueno, es una inspiración para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo también quería reiterar las gracias de Patricia porque ha sido muy inspirador escucharte, María, así que un placer. Y yo sí me he traído boli, así que por suerte he podido apuntar algunas cosas y me ha llamado mucho la atención cuando comentabas que ahora mismo nos importa más el cómo y el por qué que el resultado final. Y también cuando has comentado que es en el romanticismo cuando empieza a apreciarse un poquito más este tipo de arte inacabado, esta estética de lo inacabado, me ha dado por pensar que si quizá podía ser por el hecho de que se empieza a valorar más el autor que lo que es el resultado final, la importancia del autor casi tocado por la mano de Dios que se recupera, o si es una idea que me he hecho yo y está totalmente equivocada. No, es verdad, está completamente asociado. Quizá el punto de arranque sea el Renacimiento y estos manieristas que deciden poner por delante, y todo el clima del humanismo del Renacimiento, que deciden poner por delante la figura del creador, del artista, por delante de su obra, ¿no? Diríamos que quieren tomar la delantera a su proceso creativo, quieren tomar la delantera con su proceso creativo a esa otra idea de la obra perfecta de acuerdo con una mentalidad más artesanal, cuyo aprendizaje se pasa de generación en generación y la perfección estoy reduciendo un poco a esquema el argumento, pero la obra pasa de generación en generación y diríamos que el discípulo lo que tiene que hacer es ser tan bueno como su maestro. Y aquí, a partir de ese momento, esa relación se invierte. Y el artista lo que reclama es una personalidad y su diferencia, sobre todo con respecto a los demás coetáneos, ¿no? Entonces, este
orgullo del artista, ¿no? de su genio. Es ahora cuando nace la idea del genio, ¿no? Como algo individual que pertenece al hombre y que lo que pone por delante de todo es su individualidad, ¿no? Lo que les separa de la masa del resto de artistas. Y eso es un camino que empieza ahí y que va creciendo de una manera... Y a pesar de que el mundo de la academia sigue teniendo un peso enorme, las academias siguen siendo una losa para la creatividad, porque lo que hacen es crear patrones creativos a los que el artista tiene que someterse, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo significativo que es la propia jerarquía entre los géneros pictóricos que establece la academia, ¿no? Donde una pintura de historia vale mucho más que una naturaleza muerta, que está en la categoría, que un bodegón, que está en la categoría más inferior. A nosotros ahora nos gustan mucho más las naturalezas muertas que un gran cuadro de aparato de historia. Bueno, o quizás estamos dando la vuelta y nos vuelva a estar empezando a gustar otra vez la pintura de historia, pero eso ya es un poco más posmoderno, ¿no? Pero es verdad, es ese producto, es ese proceso que durante el antiguo régimen, yo creo, tiene muchas más dificultades para manifestarse porque la clientela es una clientela oficial, pero en el momento en que la sociedad se moderniza y se gesta una sociedad burguesa y un mercado del arte, ahí el artista puede hacer, además, todo está muy unido, puede hacer cuadros más pequeños que se pueden colgar en una vivienda privada, ya no tienen que ser obras tan grandes, eso les permite una producción menos costosa, en fin, se encadenan ahí cosas muy distintas que permiten que el tema de la libertad creativa vaya adquiriendo un peso ascendente, ¿no? Casi imparable, y en este momento ya digamos que eso ya se han roto todos los moldes en este momento, ¿no? Sobre esa capacidad de creación del artista de hacer lo que quiera, incluso de que una obra de arte sea no hacer nada. Sí, bueno, yo iba a preguntar precisamente por eso, por la tentación del vacío, de la inactividad, de la obra que decae, de la obra que cesa, del autor que fracasa o que se afirma definitivamente al dejar de crear. Sí, hay porque diríamos que sobre todo desde los años 60 para acá, en el que hay una gran quiebra y una frontera muy grande entre lo que se consideraba arte y lo que se empieza a considerar arte, hay tantos otros recursos, como es, por ejemplo, la importancia del proceso mismo, ¿no? Por ejemplo, esta obra que hace Robert Smithson en El lago salado, ¿no? Esa gran espiral, que es una operación de una ingeniería complicadísima. Hay algunos vídeos que cuentan como camiones y camiones y camiones con sus volquetes tirando piedras, ¿no? Eso es una cosa que tenía que desaparecer, ¿no? O estas otras obras de hielo que hacen algunos artistas que saben que ese hielo se va a deshacerse. Es decir, lo que importa es más el proceso de la obra. O esos otros movimientos que ponen todo el énfasis en la parte conceptual, es decir, en pensar la obra, ¿no? En decidir, ¿no? Una obra que se encarga por teléfono, o una obra que solamente consiste en pensar una obra, ¿no? Donde la obra es puramente conceptual, ¿no? Tú cuelgas una silla y pones al lado un cartel que dice esto es una silla y eso es una obra de arte. Por tanto, ahí el campo de la creación ya no están los objetos, ya no hace falta un objeto sobre el que repose la identidad de lo artístico, la esencialidad de lo artístico. Está en procesos mentales, en ideas, en concepciones, en acciones efímeras, ¿no? La performance, el happening, todos estos movimientos van en esta misma dirección, ¿no? De socavar los fundamentos, de ir quitando a la obra de arte todo lo que le sobra, a ver si al final lo que queda sigue siendo una obra de arte.
Hola, buenas. A mí también me ha Hola. gustado mucho la charla y le agradezco mucho porque me ha resultado muy iluminadora. Y tengo una pregunta, no sé si podrías establecer algún tipo de conexión entre esta noción de la infinitud, de lo infinito, y lo que es la noción de identidad y del autorretrato, porque has mostrado algunas imágenes de algunos autorretratos inacabados y me parece que muchos, artistas en general, pero también muchos pintores, cuando se enfrentan a la idea de reflexionar sobre sí mismos y retratarse a sí mismos, se encuentran con una diatriba enorme de cómo hacerlo, ¿no? Y precisamente esa cuestión de cuándo se pone el punto final, cuando uno se está retratando a sí mismo, me parece particularmente complicada. Y me venían a la mente, por ejemplo, la cantidad de retratos que tenía Van Gogh o esa cuestión de la repetición que hacía Andy Warhol en sus retratos. Y quería saber si tienes alguna idea con respecto a la conexión entre esta idea de identidad y autorretrato y esta noción de la infinitud, del no tener un punto final. Gracias. No lo sé, la verdad no sé si sé contestarte. No sé si hay una relación preferente en ese sentido. El artista utiliza el autorretrato por muchas razones, con frecuencia como una forma de ejercicio, simplemente, ¿no? Porque es muy difícil pintarse a sí mismo, ¿no? No sabría decir si tiene algún tipo de relación con el tema de lo inacabado. No lo tengo tan claro, pero no lo sé, es que no lo he pensado. Darle la enhorabuena porque creo que ha sido una de las ponencias que yo he escuchado en los últimos tiempos, pues que me ha dado más ideas, más inspiradora y bueno, ha sido extraordinaria poder escucharla. Bueno, aquí hay un grupo de profesoras que estamos trabajando precisamente o queremos trabajar en el concepto de la infinitud, del no infinito en la literatura y la cantidad de conexiones que existen, ¿no? Como ya han comentado Carmen o Patricia, entre el mundo del arte y la literatura, creo que es un mundo por explorar magnífico. Sí. ¿No? De todas las categorías que ibas mostrando, bueno, todas ellas me parecían interesantes, pero me he quedado pensando en la categoría del fracaso, la idea del arte fracasado, ¿no? Esa pretensión de algunos artistas tan ambiciosa de querer crear una obra tan perfecta, tan magistral, tan infinita, ¿no? Que de alguna manera está abocada al fracaso, ¿no? Yo me pregunto, llevaba esto al terreno de la literatura y de la novela contemporánea, sobre todo, ¿no? de la novela de los últimos años, donde esa idea de fracaso no es un fracaso real, sino que es un fracaso simulado, ¿no? Es decir, en muchas obras en las que el escritor habla de, o sea, convierte el tema de su obra en precisamente el tema de la confesión de su fracaso. No sé si hay un paralelismo en el mundo del arte también, más allá de la catedral que no puede terminarse porque es imposible, la Torre de Babel, etc. Es decir, pues, ese autor que dice que convierte toda su novela en ese... El propio Kafka, ¿no? También en sus diarios, ¿no? Habla de la imposibilidad. Pero bueno, muchísimos escritores, ¿no? Actuales. Quiero escribir este libro, pero no puedo escribir este libro, soy incapaz de escribir, etc. Y en el fondo es un simulacro de fracaso, es una pose de fracaso. El libro está ahí, el libro está acabado, el libro es magnífico, pero simulan un fracaso, ¿no? No sé si hay un paralelismo en el mundo de la pintura con esta idea. Bueno, es una reflexión solamente. No sé. Desde luego el fracaso es un tema más. Sí, claro. Es un tema más, ¿no? Es un tema muy productivo, ¿no? Eso de cómo la incapacidad de decir se convierte en una forma de decir. Eso es, exactamente. Sí, es eso, ¿no? Sí. Quizás que los procesos de la escritura y de la pintura sean un poco distintos. Y en ese aspecto no sean tan asimilables. Porque es verdad que hay mucha literatura del fracaso y que incluso hay ejemplos literarios
sobre el fracaso en la pintura, ¿no? Por ejemplo, el caso de Fraunhofer, ¿no? Del autor de este pintor que intenta pintar este cuento, ¿no? De Balzac, ¿no? Que intenta pintar, un pintor que está completamente volcado en la idea de pintar una figura femenina y de una manera completamente desesperada va viviendo que cuanto más pinta, más difícil le resulta conseguir lo que quiere, ¿no? Y lo vive como una gran tragedia. Y todo su círculo, que van a ver periódicamente lo que está haciendo, pues se encuentran con esa especie del pintor en un callejón sin salida y no es capaz de alcanzar nada, ¿no? Picasso habla de eso, por ejemplo. Picasso cuenta en sus memorias o en sus cartas, cuenta esa sensación, ¿no? Pero lo cuenta literariamente, lo da más un desarrollo literario. Porque una obra fracasada de un pintor queda como una obra, mejor o peor. Queda ahí, ¿no? Picasso creía que había fracasado en muchísimas cosas que había intentado hacer, pero esas cosas las vemos hoy en los museos y no vemos asomo de fracaso en su planteamiento. No sé. Preguntáis unas cosas muy difíciles. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Me venía a la cabeza la fascinación que nos producen hoy en día los archivos de escritor, los borradores de escritor, los textos con anotaciones manuscritas en sí mismos, como obras que no son la obra definitiva, o también algunas de las imágenes que has mostrado de los artistas trabajando. A mí me gustan los cuadros de Pollock, pero me gusta más ver las fotografías de Pollock pintando sus cuadros. Y es que me resulta una obra más... Y no digo que no me gusten, hay obras de Pollock que me gustan mucho, pero la emoción que me produce ver esa instantánea, que además es una instantánea capturada y inacabada, porque solo ves esa instantánea, inmóvil, de un proceso que era pura movilidad física. Es que era action painting y tú no ves la action, solo ves el momento congelado. Y es tan paradójico y tan frustrante y a la vez tan estimulante que me emociona casi más que la obra. Bueno, las fotos, esas fotos que hace Namuth en una sesión muy larga con Pollock han pasado a la historia del arte como obras de arte. Pero hoy gozan de cierta popularidad. Yo veo que hay un gusto popular por este tipo de imagen que conecta con una sensibilidad nuestra, incluso para gente que a lo mejor no se lo ha planteado desde el punto de vista teórico, pero a la que le produce una gratificación ver en las redes sociales, se ve gente compartiendo estas imágenes. Me parece claro, porque porque es un poco lo que decía ella. Es que ahora mismo, diríamos, nos atrae mucho saber el sujeto que se encuentra detrás de una obra hecha, ¿no? Queremos saber más del artista, queremos saber cómo lo hizo, queremos saber cómo fue su proceso mental, qué recorrido llevó. Su obra es su vida y no el momento final en que barniza la obra y la suelta al mundo, sino qué pasó todo ese tiempo antes, ¿no? Tiene mucha literatura, ¿no? Es una visión muy romántica también de lo que es el artista, ¿no? Pollock era un personaje muy romántico. Sí, total. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno. Gracias.